Hola familia, muy buenas tardes, bienvenidos a este gran curso de crecimiento personal. Empezamos con la lección número 6, la magia del perdón. Es un tema, una lección muy interesante que nos va a ayudar a nosotros a encontrar la verdadera paz que estamos buscando. Bien, bien, entonces vamos a dar inicio ya a esta lección número 6 de la magia del perdón. ¿Vale? Empezamos entonces. Muchas veces nosotros hemos tenido esta palabra como algo que no estaba fluyendo en nuestras vidas, tal vez el perdón. Cuando hablamos de esta palabra del perdón, representa o nos crea diferentes tipos de emociones. Tal vez recordamos el pasado, tal vez recordamos cómo nos sentimos en este momento presente. Pero vamos a ir a esa parte interna, a lo más profundo, para descubrir de qué se trata el perdón y qué es el perdón realmente. La magia del perdón, te voy a decir antes que el perdón es la llave mágica para el éxito de nuestras vidas. El perdón auténtico es el puente que cruzamos nosotros para poder liberarnos de la culpa y del miedo que nos permite vivir el cielo en la tierra. Cuando nosotros logramos perdonarnos, vamos a aprender a vivir realmente en la tierra como se debe. Antes de hablar del perdón, vamos a hablar del no perdón. Vamos a ir a esa palabra que nosotros nos decimos cuando nos hacen algo, nos hacen daño, nos han insultado, nos han maltratado, hemos recibido muchas cosas en nuestra vida. Pues vamos a ir a eso de que no quiero perdonar. Vamos a hablar primero del no perdón antes de hablar de la magia del perdón, ¿vale? Entonces vamos a ello, vamos a desarrollar. ¿Ves esa lámina? Te recuerda muchas cosas, tal vez dolorosas, tal vez situaciones que no has podido hasta ahora sanar. Cuando hablamos del no perdón, nos lleva a recordar los odios reprimidos que tenemos, situaciones que vivimos como estafas, robos, engaños, infidelidades que hemos vivido, a veces maltratos, negaciones, violaciones. En realidad hemos vivido en un mundo muy peligroso y hostil, porque lamentablemente las personas que nos han rodeado a nosotros en la actualidad, em, totalmente no han sido personas que han sido buenas, ¿no? No han sido personas que realmente tenían ese sentido de trato humano a las personas, porque lamentablemente las personas que nos rodearon tuvieron muchos defectos y por lo tanto mucha probabilidad que cometan muchos errores. Y eso es el motivo porque la gente nos ha mentido. Ahora mismo hemos sufrido mentiras, nos hemos sufrido engaño o nos han agredido o golpeado. ¿Cuántas veces nos han agredido, nos han golpeado o nos han estafado, nos han defraudado, nos han traicionado, se han aprovechado de nosotros, de nosotras? Y todo esto ha generado mucho dolor en cada uno de nosotros. Si hiciéramos una encuesta de todos, nos daríamos cuenta de que no hay una sola persona que no se sienta lastimado por otra. No vamos a encontrar a nadie en el planeta Tierra que no haya sido lastimado por otra. Siempre hay alguna parte en ese mundo subconsciente que siente ese dolor, ese sufrimiento porque ha sido simplemente lastimado, ha sido agredido. Bien, entonces esta otra figura que te crea a ti, tal vez recuerdos. En conclusión, simplemente muchas personas nos han lastimado. Eso es la cruda realidad. Unas han sido lastimadas más que otras y sobre todo en los primeros años de nuestras vidas, porque en esos momentos éramos más vulnerables, pequeñitos, pequeñitas, inocentes, no nos dimos cuenta, simplemente éramos más vulnerables. ¿Cuántos de ustedes no ha tenido un papá maltratador, una mamá maltratadora o un padrastro o una madrastra o de repente un primo, una tía, un
un tío por ahí, o alguna persona que les ha herido, si yo pregunto, estoy seguro que vosotros vais a decir que sí, a mí me han hecho esto, me han hecho lo otro, me han tratado de esta manera y no puedo perdonar porque ese recuerdo está latente en mi mente. Ese recuerdo me está sangrando como una herida en mi cuerpo. Esa es una realidad, ¿verdad? Por lo general, todos han sido lastimados por alguien. Eso es lo que pasa ahora mismo. Por lo general, siempre hemos sido lastimados por alguien, porque las personas, todas las personas tienden a equivocarse, ¿vale? Hay una tendencia a equivocarse. Entonces, todas las ofensas que hemos recibido han hecho de nuestra persona una persona más fría, más dura. Por eso somos así, frías, duras, porque simplemente esa era la única forma de encontrarnos para sobrevivir ante tanto maltrato que hemos sufrido. La única opción que hemos tomado ahora es ser frías, es ser distantes, es ser desconfiada, no generas confianza. Entonces, todo ese maltrato, un cúmulo de maltratos que has recibido en la niñez, se aflora ahora en tu vida. Por eso es como es con tu comportamiento de esa manera, con esa frialdad, con esa dureza. Con esa dureza maltratas también a tu familia y a tus hijos. Entonces nos daremos cuenta que es una manera que ahora mismo estamos sobreviviendo ante tanta agresión que hemos recibido. Pero ahora, como estamos en este curso de crecimiento personal, considero que es indispensable que estemos hablando del tema relacionado al perdón, porque no es posible crecer como persona, nosotros como persona, si es que estoy lleno de rencor, si estoy lleno de odio, si estoy lleno de resentimiento, de ansias de venganza, porque simplemente todo eso impide que logremos la mejor versión de nosotras mismas. Eso que quiero ser, eso que quiero alcanzar, no voy a lograr porque simplemente estoy lleno de odio, resentimientos y venganzas. Porque simplemente todo eso impide que yo sea yo misma, que yo exprese mi verdadero amor, que yo exprese mi propia realidad ante la sociedad o ante mí misma. No me reconozco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos resentimientos y rencor en nuestro interior, ¿cómo vamos a hacer ese cambio en nuestra vida? ¿Qué podemos hacer? ¿Es urgente? Urgente, urgente. Yo estoy buscando en mi vida un cambio a través de estos cursos que estoy llevando de crecimiento personal, pero estoy encontrando que es importante que también tengo que vaciar todo. Entender que todo esto que estoy viviendo hasta ahora, entre el miedo, entre la culpa, entre esta venganza que yo siento, no me está llevando a ningún estado de crecimiento personal. Más bien me lleva a un estado de oscuridad como esta foto. ¿Qué es lo que ves ahí? La pregunta es, ¿cuál es el verdadero problema con el no perdón? Tenemos que conocer eso. ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Cuál es la razón por la cual no puedo perdonar? El problema del no perdón es que ha enfermado tu mente. El problema del no perdón es que ha enfermado a tu mente, ¿vale? Ha enfermado a tu mente. El no perdón es una enfermedad de tu mente. Es una enfermedad de tu mente y eso genera un error en tu percepción de la vida. Como estos lentes oscuros, todo lo veo oscuro. Todo lo veo de una manera agresora.
Como hemos hablado en otra versión de crecimiento personal, si recuerdas, ¿verdad? Hemos hablado en otra versión de crecimiento personal, los paradigmas que tenemos nos permiten, los paradigmas mentales que tenemos, todo lo que hemos vivido a nosotros, nos permiten ver la vida desde una perspectiva específica. ¿Te acuerdas que comparamos con los lentes de colores? Entonces, imagina que el no perdón es un lente muy oscuro, que en algún momento de tu pasado te lo has puesto. Y quizás en ese momento te ha servido para sobrevivir. Quizás te ha servido para poder salir de esa situación en ese momento. Pero ahora, más bien te condiciona, te está condicionando. ¿Por qué? Porque no estás viendo la realidad tal cual es lo que está viendo a través de ese lente del no perdón. Esa realidad que tú estás viendo, lo estás viendo a través de ese lente oscuro del no perdón. Es por eso que tú dices, no puedo perdonar, no puedo perdonar, no me sale perdonar, no puedo perdonar. Y te vas castigando y te vas lacerando y vas viviendo una vida que no te mereces. Entonces te pregunto, cariño, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Sacarte los lentes muy oscuros del no perdón. ¿Para qué? Para que la luz entre de nuevo en tu interior y veas las cosas como realmente son esto. Lo vas a agradecer gracias al perdón. Gracias al perdón vas a ver otra perspectiva de vida y vas a tener otra filosofía de tu propia vida. Porque así como estás con esos lentes oscuros que tienes, con toda esa oscuridad que estás cargando, tus paradigmas mentales, tus creencias limitantes, todos los programas que cargas, no te están permitiendo ahora mismo hacer la magia del perdón. Estás viviendo en el no perdón. No puedo perdonar, no quiero perdonar. Y ahora mira esta foto. Mira esta foto. ¿Cómo vemos a nuestros semejantes? ¿Cómo es que nosotros nos miramos de reojo? ¿Cuál es esa dualidad que vivimos nosotros? Una vez que tú entiendas la necesidad de perdonar para crecer como persona, tenemos que estudiar la correcta forma de perdonar, porque no estamos hablando de un perdón superficial, ¿vale? Yo te perdono por esto, no. No estamos hablando de un perdón superficial. Estamos hablando de un perdón profundo. No se trata de decir te perdono y sin embargo sigo sintiendo algún tipo de dolor interior. Sigo sintiendo un desazón, sigo sintiendo una rabia, ira, cada vez que te veo, así como esta lámina, por favor, mira la lámina. El ego, ya sabes, el ego nos aconseja que practiquemos el pseudo perdón. Dice, por ejemplo, te dice, puedo perdonarte porque soy superior a ti, soy superior a ti. Por consiguiente, voy a reprimir mi ira, voy a reprimir mi rabia, mi cólera y fingir bondad. En vez de ser consciente de mi deseo de liquidarte, que es lo que realmente te mereces, este pseudo perdón lo único que hace es reforzar la culpa. Y la culpa va acrecentando, va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Cuántas veces hemos perdonado pero por encima? Hemos perdonado pero simplemente para caerle bien a la persona, para agradar a la otra persona o para, bueno, dice que perdonar es bueno, pues te perdono. Nada más de esa manera. Pero ¿qué ha pasado? Eso, ese tipo de perdón, no estamos hablando de ese tipo de perdón. Así que vamos a seguir hablando más. ¿Por qué la culpa? Miren esta lámina. ¿Por qué hay esa culpa? Aquí te comento algo, que es muy importante el concepto de culpa. Como nuestra verdadera naturaleza es amor, al aceptar el no perdón en tu interior, en cierta manera, tu subconsciente sabe que no está bien. Por ese motivo generas un estado de culpa.
esa culpa interna está ahí, acumulándose. Entonces, el no perdón, eso que no perdonas, se convierte en un estado de culpa constante. Y todo esto es a nivel subconsciente, es decir, es parte de tu sueño, es parte de nuestro sueño. Y esto se complica más porque muchos de tus pensamientos y emociones están basadas en la culpa, haciendo de este sueño en que vives cada vez sea más complicado, más complicado, más complicado. Si nosotros nos viéramos tal cual somos, nos viéramos la cantidad de culpa que estamos cargando ahora mismo. Mira la cantidad de culpas inconscientes que estás cargando. Y ahora te preguntas, ¿qué voy a hacer? Pues aquí te voy a dar algo que te va a interesar. ¿Cómo perdonar? ¿Vale? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo podemos perdonar nosotros? ¿Cómo perdonar? Para poder perdonar necesitamos seguir los siguientes pasos. Toma nota. Primero, vivir en paz. Esa es la primera fase, vivir en paz. Pero ¿cómo se vive en paz? ¿Cómo voy a vivir en paz? Para poder responder, vamos a explicar cómo es que no se vive en paz. Primero tenemos que entender cómo es que no se vive en paz. Y para esto te voy a explicar a detalle cómo es que no se vive en paz. Y para entender esto, debes aprender primero a observar tu mente. ¿Cómo te machacas todos los días? ¿Cómo te laceras todos los días? ¿Cómo complaces a otras antes que a ti? Primero a otras personas y luego al final tú te olvidas de ti. ¿Cómo te juzgas? ¿Cómo te has olvidado de quién eres realmente? ¿Cómo te faltas al respeto? ¿Cuánta incoherencia hay en tu vida? ¿Te has dado cuenta de eso? Aparte, está el sistema familiar y el sistema colectivo, ayuda a que estos pensamientos que tú tienes de ataque, que son altamente destructivos. ¿Cuántos pensamientos de ataques tienes ahí todos los días en tu cabeza, rondando, repitiéndose? Esos son muy destructivos, porque al final esos pensamientos crean tu realidad. Entonces nos damos cuenta que tenemos una lista grande que tenemos que perdonar. Hay una lista inmensa, muy grande, que necesitamos y que es de urgencia que tenemos que perdonar. ¿Estamos bien? No quiero machacarte mucho. Bien, entonces cuando te das cuenta que tus pensamientos, te das cuenta que tus pensamientos y tus conductas, ¿no? Por ejemplo, esos hijos que te preocupan, ¿no? Si eres mamá, los hijos que te preocupan, tantas cosas que no sabes cómo solucionar, los conflictos, te das cuenta que estás viviendo en el futuro y en ese pasado, pero el presente está aquí, en la zona de equilibrio. ¿Te das cuenta? El presente está aquí en la zona de equilibrio. Vivir en la dualidad, vivir en el ego, también le podemos decir, por falta de perdón, es muy, muy doloroso. Porque hay días que estamos bien, tú te levantas muy bien hoy día, pero hay días que estás mal. Hay días que tienes equilibrio, hay días que estás triste, hay días que estás enojada, a veces estás alegre, a veces estás preocupada y hay días que estás angustiada. ¿Y sabes por qué? Porque estás pendiente de lo que dice, de lo que te dice la parte exterior. Estás pendiente qué es lo que te dice ese mundo exterior. Sin querer, tenemos los ojos condenados a vivir una dualidad. Sin querer, todo es inconsciente. Sin querer estamos condenados a vivir una dualidad. Pero como vivo en incoherencia, con necesidad que me amen, o sea, tengo una necesidad inmensa que me amen, que me acepten, que me reconozcan. Tengo una necesidad tan grande de llamar la atención. Cada vez estoy muy lejos de mi zona de equilibrio. Cada vez me voy alejando, alejando más y más y más. ¿Y qué representa la zona de equilibrio? ¿Qué es lo que representa para nosotros la zona de equilibrio? Es lo que llamamos conciencia.
el ser, la fuente, Dios. Es estar en equilibrio de amor, paz, conocimiento. Ya sabes, ¿qué es el equilibrio entonces? Cuando estás bloqueado con tus pensamientos, esos pensamientos que están ahí, pensamientos dando vueltas, pensamientos de ataque, si usas el perdón, vas a encontrar tu zona de paz. Accedes a tu propio conocimiento y no necesitas nada, no necesitamos nada del exterior, nada, nada. Simplemente a ti misma. Solamente cuando tú te das cuenta de todo esto, es que se resume en que viviendo en el pasado o en el futuro, entras en un estado de caos y entras en un estado de incoherencia e intranquilidad. Si tú piensas en el futuro, va a haber una guerra, va a haber hambruna, va a faltar comida, de repente viene una pandemia. Cuando tú piensas esas cosas, estás intranquila, estás estresada, estás viviendo, tomas decisiones rápidas, estás viviendo en una incoherencia. ¿Te das cuenta? Entonces, vas a poder decidir no hacerlo. Y en lugar de eso vas a decidir vivir en el presente, en este instante, viviendo de instante en instante, solamente viviendo en este momento presente, en este momento, en el aquí y ahora, podemos vivir y podemos tener paz, nada más. En otro momento no. Porque si vivimos en el pasado y en el futuro, nos estamos castigando. Si vivimos eh, añorando situaciones, estamos siempre en ese constante intranquilidad. Bien, ahora vamos a hablar del segundo, cómo tenemos que valorar la paz. ¿Cómo perdonar? Primero tenemos que encontrar la paz. Segundo, ¿cómo valorar la paz? ¿Cómo tenemos que valorar la paz nosotros? Valorar la paz. Cuando hablamos de valorar la paz, es profundizar y tomar conciencia en que este estado de paz, tú puedes ver más cosas, más horizontes, desplegar tus alas. Tú puedes brillar, tú puedes amar, dar amor y recibir amor sin condicionamiento en estado de paz. Tú te puedes multiplicar. En estado de paz, puedes hacer tu vida una obra de arte. En estado de paz, tú puedes tomar decisiones correctas. En estado de paz, tú puedes tener mejor calidad de vida. Cuando tú te das cuenta de todo esto, aprendes a valorar la paz. Le pones a la paz como prioridad en tu vida. Y luego de eso vas a pensar, prefiero estar en paz a estar viviendo en mis antiguos pensamientos de ataque, a vivir en mis sentimientos de venganza, odio. Es tan simple como eso. El Maestro Jesús dijo, buscad la iluminación que los demás se le dará dado por añadidura. ¿Recuerdan eso? Jesús dijo, buscad la iluminación que los demás se le dará por añadidura. No tienes que luchar contra algo. Lo que tienes que hacer es enamorarte de ti misma, de tu paz. Tienes que enamorarte, tienes que valorarte a ti misma, tienes que reconocerte a ti misma. Tenemos que llegar a eso. Vale, entonces vamos al 3, esta lámina hermosa que me encanta, me quiero abrazar. Perdonarse a sí mismo. Como para poder perdonarnos, el tercero es cómo saber perdonarnos y este tercero es perdonarse a sí mismo. Perdonarse a sí mismo, esto parece raro, te puedes preguntar, ¿cómo me voy a perdonar a mí misma? ¿Por qué perdonarme a mí misma si el que me hizo daño ha sido tal persona? Cuando tú te enojas con alguien, ¿no? Tú dices, no, yo no me puedo perdonar porque el que me ha maltratado, el que me hizo este daño, esa es la persona que tiene que venir a pedirme perdón. No me puedo perdonar. Pero te voy a poner un ejemplo. Cuando tú te enojas con alguien, con o sin razón,
a la primera persona que afecta tu enojo, tu rabia, tu ira, es a ti misma. Te explico. El enojo es como un veneno tóxico que se infiltra en tu mente, se infiltra en esa mente que tienes y puede hacer incluso daño a tu propia biología, a tu cuerpo, a tu cortisol, adrenalina, neurotransmisores, hormonas. Es por eso que creas enfermedades en tu cuerpo. Luego puede ser que el daño llegue a la persona con la cual te ha ofendido. Pueda que sí o pueda que no, pero lo que sí es seguro es que al sentir el enojo ya te has dañado tú misma. ¿Te das cuenta, cariño? Entonces, el enojo que tú te has enojado por ese maltrato que has recibido, está dentro de ti. Te estás intoxicando tú misma. La otra persona te maltrató, te hizo daño, pero ya se olvidó, pero tú sigues guardando, tú sigues añorando, sigues recordando ese maltrato. Lo mismo pasa con el odio, el rencor y cualquier otra emoción negativa hacia otras personas. El primer daño que causamos siempre es a nosotros mismos, siempre. Lo primero que nos causamos daño es a nosotras mismas. Simplemente porque salimos del estado de paz y entramos en el estado de dolor. Y como hemos dicho anteriormente, como nosotros somos amor, sentimos una culpa inconsciente por haber preferido el estado de dolor antes que el amor que somos realmente. Y vivimos con una culpa. Es por eso que debemos perdonarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, por haber decidido salir del estado del amor y haber preferido el estado de dolor. Por eso es necesario el perdón hacia nosotras mismas. Esta parte del perdón hacia uno mismo es muy importante porque si no lo hago correctamente, de nuevo regreso a vivir en la culpa con todas las consecuencias negativas que esto trae consigo. Recuerda que nadie te hiere sin tu consentimiento. Recuerda esto. Es una frase muy, muy conocida. Lo que sucede es que nosotras, le hemos dado el consentimiento, pero de manera inconsciente, ¿vale? Y por ese consentimiento inconsciente es que ahora además cargas la culpa, por ese consentimiento que le hemos dado. ¿Qué tienes que hacer al respecto? Algo tenemos que hacer porque no nos vamos a quedar con esta culpa. Solamente tenemos que darnos cuenta de este proceso inconsciente y perdonarnos. Simplemente. Porque no sabíamos. Porque no sabías lo que hacías. Estamos aprendiendo. No sabíamos. Hemos actuado de tal manera, nos hemos castigado, nos hemos lacerado, nos hemos humillado, nos hemos comportado como tal porque no sabíamos lo que estábamos haciendo, cariño. Simplemente estamos haciendo un aprendizaje. Estamos aprendiendo en esta jungla. Perdonarse a sí mismo se vuelve complicado cuando uno se obsesiona por una emoción negativa, ¿no? Hay una emoción negativa, esa palabra muy conocida de venganza, ya que en el fondo queremos, en el fondo, queremos que el otro pague lo que nos hizo. Entonces surge una resistencia y todo esto es inconsciente. Hay una resistencia a no perdonarse, porque queremos que el otro pague como una de que es necesario, yo pienso en mi mente, es que es necesario que el que me ha maltratado, que el que me ha hecho daño, me pida perdón a mí. Pero en el fondo, cariño, lo único que estamos haciendo es castigarnos. Si no nos perdonamos, no llegamos a la zona de paz. Y desde esa zona de paz, tú puedes perdonar al exterior. Ahí comienzas a perdonar al exterior. Cuando digo el exterior, me refiero a los personajes simbólicos, que puede ser una creencia de dinero, situación de enfermedad, situación de conflicto de pareja. Tú no puedes perdonar a nada ni a nadie si todavía no te has perdonado a ti misma. No puedes perdonar nada ni a nadie del mundo exterior si tú primero no te has perdonado. Te lo repito esto. Es importante primero hacer el perdón con nosotras mismas. Cuando nosotros hacemos nuestro perdón a nosotras mismas, nos expandimos y en ese momento podemos ver con claridad todo.
¿Por qué hemos vivido esa situación? ¿Para qué hemos vivido esa situación? ¿Vale? Observar el espejo de la dualidad. El cuarto, ¿cómo perdonar? Es número 4. Observar el espejo de la dualidad. Observar el espejo de la dualidad es importante porque somos el reflejo y todos los que nos rodean son personajes que nos están mostrando algo. Cuando te perdonas, entonces comienza a relativizar todo lo que te ha pasado en el exterior y todo lo que sigue sucediendo en tu exterior. Y en ese momento puedes empezar a entender para qué viviste esa situación. ¿Por qué viví esa situación de abandono, de maltrato? ¿Por qué sentí o por qué viví esa situación? Ahí vas a comenzar a empezar a darte cuenta de esas situaciones que has vivido. Si vivimos situaciones, las personas que están más cercanas a nosotros, las personas que viven con nosotros, las personas que son de la tercera relación, las más cercanas, estos personajes son las portadoras del mensaje. Por ejemplo, estas personas a nosotros nos muestran mensajes de ira, nos muestran mensajes de desolación, mensajes de enfermedad. Cualquier cosa que vivimos desde la mente humana, si estoy bloqueando una situación de ira y si no la consigo perdonar, vendrán más personajes a mostrarme. Seguirán viniendo muchos personajes y yo seguiré repitiendo los programas y los dramas en mi vida. Por ejemplo, una persona me mostrará la ira, una persona me mostrará otra situación. Para eso tengo que revisar en qué punto me he quedado bloqueada. Este personaje me está diciendo como un espejo directo, no has perdonado. Porque este personaje lo que está haciendo me está recordando. Cada vez que yo estoy repitiendo el programa, cada vez que estoy repitiendo el drama, me está recordando, mira, no has perdonado. Es urgente el perdón. Entonces ya sabes todos los mensajes que nos dan las personas que viven alrededor nuestro. Porque en algún momento, si tú te haces consciente y observas profundamente y entiendas todos tus bloqueos, todos los bloqueos que tienes. Si yo no entiendo que las personas que me rodean son carteros, recuerda los carteros, y me traen un mensaje, si yo no entiendo esta moraleja que me la me está mostrando, simplemente lo que voy a hacer es luchar con este personaje. Me le voy a cargar a este mensajero y voy a entrar en lucha porque no me gusta lo que me está diciendo, no me gusta lo que me está mostrando o no me gusta lo que yo estoy viviendo. Y este mensajero lo único que está haciendo es mostrármelo una y otra vez hasta que yo decida perdonarme. El exterior, recuerda, el exterior me dice dónde podría estar bloqueada. Siempre el exterior es un mensajero. Y aún así el exterior siempre me ayuda a que yo encuentre mi zona de equilibrio. Entonces debemos estar muy agradecidos con esa parte exterior. Mi propia conducta, mis pensamientos me dicen que estoy lejos de mi zona de equilibrio. Observa tu conducta, tus pensamientos, para que te des cuenta. Es por eso que debo hacer el perdón, ya que debo vivir esta situación. Decido vivirlo desde la paz, ¿vale? Ya que estoy viviendo esta situación, yo decido vivirlo desde mi paz, porque mi paz no tiene negociación. No puedo negociar mi paz, porque yo prefiero la paz al conflicto. No, prefiero la paz. ¿Cómo perdonar? Vamos a ver esta parte importante. Vemos una lámina maravillosa que nos da mucho mensaje. Entonces, las personas que nos rodean nos van a ayudar a identificar aquellas zonas subconscientes donde debemos poner atención para poder trabajar en esa zona subconsciente. Tengo que usar esa llave mágica, recuerda, estamos hablando la magia del perdón. Tengo que usar esa llave mágica que hemos dicho que es el perdón. Si haces bien todos estos pasos,
hasta acá, todos estos pasos que te estoy mostrando, te darás cuenta que todo el trabajo radica en tu interior y que las personas de afuera lo único que hacen es servirte de espejo a la dualidad, a esa dualidad mental que tienes que observar para perdonarte, para perdonar. Una vez le preguntaron al maestro Nazaret, Jesús de Nazaret, ¿cuántas veces he de perdonar para una ofensa? El maestro dijo, o sea, Pedro le preguntó, maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar de una ofensa? Por una ofensa que me hicieron, o sea, tantas ofensas que nos hacen. Y Jesús le respondió, Jesús de Nazaret respondió a Pedro, pero este Pedro era muy preguntón y ha hecho muy bien, porque gracias a esta pregunta que ha hecho Pedro, nosotros podemos tener más claridad y este mensaje es certero y claro. Toma atención. Entonces, Pedro le hace la pregunta, Maestro Jesús, mi Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? Le dice Pedro a Jesús. Y Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que significa esto ahora? ¿Qué es lo que significa ahora en nuestra vida? Esto, si nosotros multiplicamos 70 por 7, sale 490, ¿verdad? Entonces lo vamos a resumir en 49. Esto hace alusión a los 49 niveles de la mente. Es decir, cuando una persona nos ofende, tenemos la oportunidad de poder observar esa reacción interior en los 49 niveles subconscientes de nuestra propia mente. Tenemos que revisar. Por ejemplo, una ofensa que te hacen, tú tienes que meditar, ir adentro y revisar por qué me sentí ofendida con esta situación, por qué me sentí maltratada con este evento, por qué no acepto esto. Todo eso lo tienes que meditar y tienes que estudiar los 49 niveles de nuestro mundo subconsciente, de nuestra propia mente que está ahí. Hay que estudiar, profundizar. Es por eso que Jesús dijo, son 70 veces 7. Imagínate, son 49 niveles de este mundo subconsciente que tenemos en la parte mental. Entonces, necesitamos perdonar profundamente, porque no hay de otra. Necesitamos perdonar. Recuerda que la Biblia es literal, ¿vale? No es literal. Simplemente es simbólica. La Biblia no es literal, sino simbólica. Y así todos los demás libros sagrados que deberíamos leer, porque recuerda que cuanto más lectura, más información tú estás en otro nivel de conciencia, vas a tener más claridad en todos los aspectos. ¿Cómo perdonar? Seguimos. Según el curso de milagros, este libro maravilloso, este libro que os recomiendo que lo leáis a todos, según el curso de milagros, el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, ¿vale? El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Eso es lo que nos dice el curso, un curso de milagros. Sencillamente, ve que no se cometió pecado alguno. Vamos a ver ahora el 4. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. Todos tus pecados quedan perdonados. 5. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? ¿Te das cuenta? 6. El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. 7. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Si vamos a estudiar profundamente este libro, un curso de milagros, vamos a entender que verdaderamente esas ofensas, esos eventos que hemos vivido, no son reales.
no son reales. Ha sido una mala percepción de nuestra mente. Cuando más profundizamos el tema del perdón, vamos a entender que nuestra mente dual ha capturado todas esas ideas erróneas y por el cual nosotros estamos usando ahora para poder castigarnos y para castigar a las personas que nos rodean. Desde un curso de milagros nos dice que el perdón reconoce que lo que pensaste de tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. Es de locos. Tú vas a decir, ¿cómo que no ocurrió si a mí me han hecho esto, si aquí tengo la herida, si aquí... No es real. Y lo único real es el amor. ¿Qué queremos decir con esto? Que todo lo que te ha ocurrido, que todo lo que te ha pasado en la vida simplemente ha sido una creación. Estamos en un sueño que nosotros hemos vivenciado esas percepciones erróneas. Nosotros hemos usado a las otras personas para castigarnos. Nosotros hemos creado todas esas partes erradas, erróneas que nos ha ocurrido en la vida. Pero poco a poco, estoy seguro que a medida que vayas leyendo y entendiendo este libro, qué es lo que nos dice eso, vas a poder profundizar y vas a poder entender y vas a tener más claridad. Y entonces, desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. No hay nada que perdonar. Por eso, recuerda que tú estás haciendo un aprendizaje, estás aprendiendo que todo lo que ocurrió, que todo lo que pasó, simplemente ha sido una percepción errada. Debemos salir de ese estado de victimismo, de cargarse tanta culpa y tanto miedo, tanta vergüenza. Es el momento de salir y conectar con el perdón para liberarnos de todo ese dolor que cargamos. Sé que te va a parecer, espero que lo entiendas. Entonces, queda libre para ocupar su lugar, es la voluntad de Dios. Cuando queda libre, cuando tú te hayas perdonado, cuando hayas expiado y entregado todo, te hayas liberado de todos esos aspectos errados que están en tu mente y percibas todo desde una mente perfecta, queda un lugar y esa es la voluntad de Dios. Porque si no, simplemente ahora tenemos un punto de vista donde todos esos pecados quedan perdonados. Salgamos de eso. Pero el objetivo del perdón es ayudarnos a ver que la culpa carece por completo de valor. El objetivo del perdón es ayudarnos a ver que la culpa carece por completo de valor. O sea, no hay valor, no hay culpa. El perdón nos libera de cualquier daño que creamos que alguien nos ha hecho o de cualquier daño que pensemos que hemos hecho. Eso va a pasar siempre en tu mundo. Siempre tú vas a decir que hay alguien que te ha hecho daño, que hay alguien que te ha hecho tal o cual cosa, pero en sí, eso no es real. Eso es una creación. Cuando tú comiences a darle una percepción, una observación profunda de eso, vas a entender con más claridad. Tercero, el perdón nos ayuda a liberarnos del pasado ilusorio para que podamos experimentar amor en el presente como única realidad. ¿Te das cuenta de esa parte? El perdón nos permite ver que lo que creemos que es un pecado que precisa de su cota de culpa y castigo no es más que un error que necesita ser corregido. Un error muy simple que necesita ser corregido. ¿Y cómo lo corregimos? Desde el perdón, deshaciendo todo. Por eso el perdón es liberarse, el perdón es paz, el perdón es alegría, el perdón es divinidad dentro de ti mismo. El perdón es reconocerte. El perdón nos ayuda a liberarnos del pasado ilusorio, ese pasado ilusorio que está ahí, que nosotros lo hemos hecho real y a veces nos victimizamos y sufrimos cada vez que recordamos ese evento, esa situación. El perdón nos permite ver que lo que creemos es un pecado no es nada,
No es nada, no es nada, simplemente no es nada, no es real, ¿vale? Y aquí te digo una conclusión muy sencilla y muy práctica. Estoy seguro que lo vas a entender. Que la paz sea de espíritu, que la paz de Dios sea mi único objetivo. Vamos a encontrar la paz mediante el perdón. Muchas gracias. Gracias.